Mi novia me engaña con su supuesto mejor amigo. Tenía salidas de amigos, así que la abandono para que disfrute su nueva vida. Mi nombre es Samuel. Tengo 28 años y nací y crecí en un pequeño pueblo en las afueras de Texas. Mis padres eran gente trabajadora, mi papá era mecánico y mi mamá se encargaba de la casa y de nosotros, sus 4 hijos. De los 4, yo siempre fui el más inquieto, el que siempre tenía la cabeza en otro lugar. Mientras mis hermanos seguían los pasos de mi padre, yo soñaba con ver más allá de las fronteras de nuestro pequeño pueblo. Me gustaba perderme en mis pensamientos mientras escuchaba música o leía algún libro de aventuras. Siempre supe que había algo más para mí fuera de ese lugar. Desde joven, desarrollé una pasión por la música. Aprendí a tocar la guitarra cuando tenía 12 años, gracias a un vecino que me enseñó los acordes básicos. Desde ese momento, la música se convirtió en mi escape, mi manera de expresar lo que no podía poner en palabras. Mis amigos y yo solíamos tocar en la plaza del pueblo durante los fines de semana. A veces ganábamos algo de dinero, pero más que nada, lo hacíamos por el amor a la música. Aunque siempre tuve una conexión profunda con mis raíces, sentía que mi verdadero lugar estaba en otro lado, en algún lugar donde pudiera encontrarme a mí mismo y, tal vez si tenía suerte, hacer una carrera en la música. Cuando terminé la secundaria, supe que no quería quedarme en Texas. Me inscribí en una universidad en Nueva York para estudiar música, un paso gigantesco para alguien que nunca había estado fuera de su estado natal. Fue un cambio abrumador, pero necesario. En la universidad conocí a muchas personas con los mismos intereses que yo, lo que me hizo sentir que finalmente había encontrado mi lugar. La ciudad era un caos, pero un caos que amaba. Los conciertos, las noches interminables en bares y las sesiones de improvisación con otros músicos me hicieron sentir vivo. No todo era fácil, claro. Vivía en un pequeño apartamento con otros 2 chicos, apenas teníamos dinero para pagar el alquiler y sobrevivía a base de pizza y café, pero esos eran los días más felices de mi vida. Me dediqué a la música y me esforzaba por mejorar cada día. Tocaba en bares y en las estaciones de metro, cualquier lugar donde pudiera hacer sonar mi guitarra. Fue en una de esas noches de improvisación en un bar donde conocí a Nicole. Al principio no pensé que ella sería tan importante en mi vida, pero eso cambió rápidamente. Nicole era diferente a cualquier chica que había conocido antes. Tenía 26 años y trabajaba como diseñadora gráfica en una agencia de publicidad. Nos conocimos en un bar después de que terminé de tocar una noche. Ella se acercó y me dijo que había disfrutado mucho mi música, y terminamos conversando durante horas. Era inteligente, encantadora y tenía una energía que me atrapó desde el primer momento. Me contó sobre su vida en la ciudad, sus ambiciones y sueños. Nos reímos, hablamos sobre nuestras bandas favoritas y sobre cómo la vida en la gran ciudad a veces podía ser abrumadora. En ese momento, estaba en un buen lugar en mi vida. Sentía que todo estaba empezando a encajar. Nicole y yo comenzamos a vernos más seguido y pronto nos convertimos en inseparables. Lo que más me gustaba de ella era su pasión por lo que hacía. Siempre tenía ideas nuevas y creativas para sus proyectos, y eso me inspiraba. Compartíamos muchos intereses, pero al mismo tiempo éramos diferentes en varios aspectos, lo que hacía que nuestra relación fuera emocionante. Me enamoré de ella rápidamente y, aunque había una pequeña voz en mi cabeza que me decía que tuviera cuidado, la ignoré por completo. Después de unos meses, decidimos mudarnos juntos. Encontramos un pequeño departamento en Brooklyn que pudimos costear entre los 2. La vida con Nicole, al principio, fue fantástica. Vivíamos cada día como una aventura, salíamos a explorar la ciudad, probábamos nuevos restaurantes o simplemente nos quedábamos en casa viendo series o escuchando música. Me encantaba pasar el tiempo con ella, tenía una habilidad para hacer que las cosas más simples fueran especiales. Nicole era mi musa, y muchas de las canciones que escribía en ese tiempo estaban inspiradas en ella. Sin embargo, con el tiempo empezaron a aparecer algunas grietas. Empecé a notar que Nicole se volvía cada vez más distante. A veces se quedaba hasta tarde en el trabajo o salía con sus amigos sin avisarme. Al principio no le di mucha importancia, pensé que tal vez era solo el estrés del trabajo o que necesitaba su espacio,
pero con el tiempo esas ausencias se hicieron más frecuentes y prolongadas. Me preocupaba, pero no quería ser el novio controlador que le pedía explicaciones por cada cosa. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que algo andaba mal. Un día, cuando estaba solo en el departamento, decidí revisar el teléfono de Nicole. No era algo que me sintiera cómodo haciendo, pero la curiosidad me estaba matando. Había notado que últimamente estaba más reservada con su celular, y eso me hizo sospechar. Lo que encontré me dejó helado. Había mensajes de un número que no reconocía, mensajes coquetos y algunos bastante explícitos. Mi corazón se detuvo por un momento. No podía creer lo que estaba leyendo, pero ahí estaba, en blanco y negro, la evidencia de que Nicole me estaba engañando. Al principio no sabía qué hacer. Mi mente estaba hecha un lío. Me sentí traicionado, humillado, pero sobre todo perdido. Nicole y yo habíamos construido una vida juntos, y ahora todo eso se sentía como una mentira. Decidí que no confrontaría a Nicole de inmediato. Quería estar seguro de lo que estaba pasando antes de tomar cualquier decisión, así que fingí que todo estaba bien. Actué como si no supiera nada, pero por dentro estaba devastado. Con el tiempo, seguí encontrando más pruebas del engaño. Era obvio que Nicole tenía una aventura con alguien más, y eso me estaba consumiendo. Comencé a observarla más de cerca, prestando atención a cada pequeño detalle. Noté cómo se arreglaba más cuando salía con amigos y cómo siempre tenía una excusa lista cuando llegaba tarde. Todo apuntaba a que había otro hombre en su vida, pero no podía soportar la idea de perderla. Aún así, no estaba dispuesto a ser el tonto que se quedaba de brazos cruzados mientras ella me engañaba. Una noche, después de que Nicole se fue a dormir, decidí investigar más a fondo. Revisé sus mensajes nuevamente y encontré una conversación que lo confirmó todo. Estaba hablando con un compañero de trabajo, alguien de quien nunca había oído hablar antes. Se estaban organizando para verse después del trabajo y, por la forma en que se escribían, estaba claro que no era la primera vez. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos en ese momento, pero también sentí una ira que no había experimentado antes. No podía creer que Nicole me estuviera haciendo esto después de todo lo que habíamos pasado juntos. Después de descubrir la verdad, supe que no podía seguir viviendo en esa mentira. La idea de confrontar a Nicole me daba vueltas en la cabeza, pero cada vez que pensaba en eso, me sentía más y más frustrado. No quería hacer una escena, no quería discutir, solo quería salir de esa situación lo más rápido posible. Así que, en lugar de enfrentarla, decidí irme. Sabía que la casa era mía, pero no me importaba en ese momento. Lo único que quería era alejarme de ella y de todo lo que me recordaba a nuestra relación. Una noche, mientras Nicole estaba en una de sus salidas con amigos, empaqué todas mis cosas. Me llevé lo esencial y dejé el resto atrás. No dejé una nota, no envié un mensaje, simplemente desaparecí. Quería que ella llegara a casa y se diera cuenta de que yo ya no estaba allí, que su traición tenía consecuencias. Mientras salía del departamento por última vez, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que estaba haciendo lo correcto, pero eso no hacía que doliera menos. Después de irme, me mudé a la otra punta de la ciudad. Encontré un pequeño departamento en Queens, nada lujoso, pero lo suficientemente cómodo para empezar de nuevo. Fue difícil al principio, me sentía solo y perdido, pero sabía que era lo mejor mí. Tenía que dejar atrás a Nicole y todo lo que representaba. Me dediqué a trabajar en mi música, intentando ocupar mi mente con cualquier cosa que no fuera la traición de Nicole. Pasaba horas con mi guitarra, escribiendo canciones que reflejaban mi dolor, mi ira, pero también mi determinación de seguir adelante. Pronto comencé a explorar la ciudad nuevamente, a redescubrirla como lo había hecho cuando llegué por primera vez. Conocí a nuevas personas, algunas de ellas se convirtieron en buenos amigos, y poco a poco empecé a sentirme como yo mismo otra vez. No tenía contacto con Nicole. No sabía si ella había intentado buscarme o si simplemente había seguido adelante con su vida. Para ser honesto, no me importaba. Estaba enfocado en mi futuro, en construir una nueva vida lejos de ella. En medio de mi proceso de reconstrucción, conocí a Daniel. Era un tipo un poco mayor que yo,
tenía unos 35 años, pero con una actitud despreocupada y una sonrisa constante en su rostro. Nos conocimos en un café donde él solía trabajar en su computadora, siempre escribiendo algo que parecía importante. Un día, después de haberlo visto varias veces, decidí hablar con él. Resultó que era dueño de un pequeño estudio de grabación y siempre estaba en busca de nuevos talentos. Le conté sobre mi pasión por la música y él me ofreció trabajo casi de inmediato. Daniel fue como un salvavidas para mí en ese momento. No solo me dio un trabajo que me apasionaba, sino que también me ayudó a recuperar la confianza en mí mismo. Empezamos a trabajar juntos en algunos proyectos musicales y, poco a poco, comencé a sentir que mi vida estaba volviendo a encarrilarse. Daniel era un buen amigo, alguien que realmente me entendía y apoyaba mis sueños. Gracias a él, empecé a ver un futuro más brillante, uno en el que Nicole ya no tenía cabida. Mientras trabajaba en el estudio, empecé a conocer a nuevas personas y, entre ellas, a algunas chicas que se interesaron en mí. No estaba buscando nada serio en ese momento, todavía estaba procesando lo que había pasado con Nicole, pero no podía negar que disfrutaba de la compañía. Una de las chicas que conocí fue Ana, una cantante con una voz increíble y una personalidad que iluminaba cualquier habitación. Era una mujer segura de sí misma, divertida y apasionada por la música. Nos llevábamos muy bien y, aunque no buscaba una relación, nuestra conexión fue innegable. Otra chica que conocí fue Laura, una fotógrafa que trabajaba en el mismo edificio que el estudio. Laura era más tranquila, reservada, pero con una mirada profunda que me intrigaba. Pasábamos mucho tiempo hablando, compartiendo nuestras experiencias de vida y explorando la ciudad juntos. Con cada día que pasaba, me daba cuenta de que la vida me estaba dando una segunda oportunidad, una oportunidad de ser feliz sin las sombras del pasado. Estaba empezando a disfrutar nuevamente de las cosas, a sentir que podía ser yo mismo sin el peso de lo que había sucedido con Nicole. Después de varios meses de estar en mi nueva vida, algo inesperado sucedió. Un día, mientras estaba en el estudio con Daniel, recibí un mensaje de Nicole. No lo había visto venir. El mensaje era corto y directo, simplemente decía que necesitaba hablar conmigo. Mi corazón dio un vuelco al leerlo y todas las emociones que había enterrado comenzaron a resurgir. No quería volver a ese lugar oscuro, no quería enfrentarme a ella, pero sabía que eventualmente tendría que hacerlo. Decidí ignorar su mensaje por unos días, necesitaba tiempo para pensar en cómo manejar la situación. Pero Nicole no se dio por vencida. Me envió más mensajes, algunos de ellos llenos de arrepentimiento, otros suplicantes, diciendo que me extrañaba y que quería arreglar las cosas. Al principio no sabía si responderle o no, pero al final decidí que era mejor enfrentarla y cerrar ese capítulo de mi vida de una vez por todas. Finalmente, accedí a reunirme con Nicole en un café cerca de mi nuevo departamento. Cuando la vi entrar, noté que se veía diferente. Parecía más cansada, como si la vida le hubiera pasado factura. Nos saludamos con un breve abrazo, pero la tensión era palpable. Nos sentamos y comenzamos a hablar, al principio de cosas triviales, pero luego Nicole fue directo al grano. Me confesó que había cometido un gran error, que no podía dejar de pensar en lo que habíamos tenido y en cómo lo había arruinado todo. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras hablaba y, por un momento, sentí una punzada de compasión, pero también sentí ira. Me acordé de todo el dolor que me había causado, de cómo me había traicionado y luego pretendido que todo estaba bien. No podía simplemente olvidar todo eso porque ahora ella se sentía mal. La dejé hablar, dejé que sacara todo lo que tenía dentro, pero cuando llegó el momento de responder, no me contuve. Le dije exactamente cómo me había sentido, cómo había destruido la confianza que teníamos y cómo no había vuelta atrás para nosotros. Mis palabras la hicieron llorar, pero no me importó. Necesitaba que supiera que no la perdonaría, que no habría una segunda oportunidad. Después de nuestro encuentro, Nicole intentó volver a contactarme varias veces, pero nunca respondí. Había dicho todo lo que tenía que decir y no veía ningún motivo para seguir en contacto con ella. Pero a medida que pasaban los días, me di cuenta de que no había terminado con su influencia en mi vida. Me enteré por amigos en común que había perdido su trabajo y que no podía pagar el alquiler del departamento donde vivíamos.
La situación se había vuelto insostenible para ella, y eso solo me reafirmaba que había tomado la decisión correcta al irme. Nicole estaba sola, sin el apoyo de los amigos que alguna vez compartimos y sin un lugar donde vivir. Por un momento sentí un atisbo de pena por ella, pero luego recordé todo lo que había pasado. Nicole estaba pagando el precio de sus decisiones y, aunque no me alegraba de su sufrimiento, tampoco sentía la necesidad de intervenir. Tenía mi propia vida ahora y no iba a permitir que volviera a arrastrarme a su caos. Con Nicole fuera de mi vida, me enfoqué completamente en mi música y en mi trabajo con Daniel. Había encontrado una estabilidad que no había sentido en mucho tiempo y estaba decidido a no dejar que nada ni nadie me la quitara. Mis días se llenaban de ensayos, grabaciones y colaboraciones con otros músicos. Cada día era una nueva oportunidad para crear algo nuevo, para mejorar y crecer como artista. Además, las nuevas personas en mi vida, como Ana y Laura, me habían dado una perspectiva fresca sobre las relaciones. No estaba buscando nada serio, pero disfrutaba de su compañía, de las conversaciones profundas con Laura y de las sesiones de improvisación con Ana. Ellas me ayudaron a ver que había más en la vida que aferrarse al pasado, que era posible seguir adelante y encontrar la felicidad en cosas simples. A medida que el tiempo pasaba, me daba cuenta de que estaba bien estar solo. Había pasado tanto tiempo intentando hacer que mi relación con Nicole funcionara que me había olvidado de cómo era ser simplemente yo. Ahora, con esa carga fuera de mis hombros, estaba redescubriendo quién era y lo que realmente quería de la vida. Mi música se volvió más auténtica, más reflejo de lo que sentía en mi interior. Comencé a escribir canciones que hablaban de la liberación, del crecimiento personal y de cómo, a veces, las cosas que más duelen son las que más nos enseñan. Daniel notó este cambio en mi música y me animó a seguir explorando esos temas. Gracias a él, empecé a trabajar en mi primer álbum en solitario, algo que siempre había soñado hacer, pero nunca había tenido el valor de intentar. Poco después de empezar a trabajar en mi álbum, recibí un mensaje inesperado. Nicole había encontrado donde vivía y había dejado una nota en mi puerta. En la nota, me pedía una última oportunidad para hablar, para explicarse y tratar de hacer las paces. Al principio, no sabía si debía aceptarlo o no, pero después de pensarlo durante un par de días, decidí darle una última oportunidad. Sabía que no volvería con ella, pero tal vez esta vez podría obtener un cierre definitivo. Nos encontramos en el mismo café donde nos habíamos visto la última vez. Nicole se veía aún peor que antes, como si hubiera envejecido años en solo unos meses. Se disculpó nuevamente, me dijo que había estado en terapia y que había empezado a entender por qué había hecho lo que hizo. Me contó que había cortado todo contacto con el tipo con el que me engañó y que estaba tratando de reconstruir su vida, pero que seguía pensando en mí y en lo que habíamos perdido. Después de escucharla, me di cuenta de que, aunque sus palabras eran sinceras, no había nada que pudiera hacer para cambiar lo que había pasado. Le dije que me alegraba de que estuviera tratando de mejorar su vida, pero que para mí, lo nuestro había terminado. No le guardaba rencor, pero tampoco podía perdonarla. Ya no éramos las mismas personas que habíamos sido cuando nos conocimos, y nuestros caminos habían tomado direcciones diferentes. Nicole lloró nuevamente y, aunque una parte de mí se sintió mal por ella, sabía que estaba tomando la decisión correcta. La abracé por última vez y le deseé lo mejor. Mientras se alejaba, sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. Por fin, había cerrado ese capítulo de mi vida y ahora podía concentrarme completamente en mi futuro. Con Nicole fuera de mi vida de manera definitiva, me lancé de lleno a la música. Mi álbum estaba tomando forma y cada canción era una pieza de mi viaje, una representación de lo que había vivido y aprendido. Daniel y yo pasábamos horas en el estudio, experimentando con diferentes sonidos y arreglos. Estaba creando algo de lo que estaba realmente orgulloso y, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba en control de mi vida. Mientras tanto, mi relación con Ana y Laura seguía siendo significativa. Con Ana compartía una conexión musical que alimentaba mi creatividad. Con Laura, las largas caminatas por la ciudad y nuestras conversaciones profundas me ayudaban a mantener mi equilibrio emocional. No estaba buscando nada serio, pero disfrutaba de la compañía de ambas y apreciaba la manera en que me ayudaban a seguir adelante.
Después de meses de trabajo arduo, finalmente llegó el día de lanzamiento de mi álbum. Daniel y yo organizamos un pequeño evento en el estudio para celebrarlo, invitando a amigos y colegas del mundo de la música. Fue una noche increíble, llena de buena música, risas y la satisfacción de ver cómo todo el esfuerzo había dado frutos. El álbum fue bien recibido y, aunque no se convirtió en un éxito de la noche a la mañana, fue el comienzo de algo grande para mí. Unos meses después del lanzamiento de mi álbum, me encontré con Nicole por casualidad en la ciudad. Estaba en una librería mirando algunos discos de vinilo cuando la vi entrar. Mi primer instinto fue salir de allí antes de que me viera, pero era demasiado tarde. Nuestros ojos se encontraron y no tuve más remedio que saludarla. Se veía mejor que la última vez que la vi, más tranquila, como si finalmente hubiera encontrado algo de paz. Nos saludamos cordialmente y comenzamos a hablar sobre lo que habíamos estado haciendo. Nicole me contó que había encontrado un nuevo trabajo y que estaba empezando a salir con alguien nuevo. Me sorprendió lo bien que me lo tomé. Ya no sentía ninguna amargura o resentimiento. Le conté sobre mi álbum y cómo había estado trabajando en nuevos proyectos. La conversación fue breve, pero amistosa, y cuando nos despedimos, me di cuenta de que ya no tenía ningún poder sobre mí. Con el tiempo, empecé a sentirme listo para una nueva relación. Había conocido a muchas personas interesantes durante mis viajes y mis presentaciones, y una de ellas era Sara, una cantante de folk que tenía una voz que me cautivó desde el primer momento. Sara y yo empezamos a salir y, aunque al principio fui cauteloso, pronto me di cuenta de que ella era diferente a cualquier otra persona que había conocido. Sara era honesta, directa y compartía mi amor por la música. Teníamos una conexión que iba más allá de lo superficial, y me sentía realmente feliz cuando estaba con ella. Por primera vez en mucho tiempo, me permití bajar la guardia y abrir mi corazón nuevamente. Sara me enseñó a amar de una manera más saludable, sin la carga del pasado y sin miedo al futuro. Estaba aprendiendo a ser feliz nuevamente, esta vez de una manera que se sentía real y sostenible. Juntos comenzamos a planear nuestro futuro y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía todo lo que siempre había querido. Mi segundo álbum fue un éxito aún mayor que el primero y comencé a recibir reconocimiento no solo a nivel local, sino también a nivel nacional. Mi música estaba llegando a personas de todo el país y las oportunidades seguían llegando. Empecé a recibir invitaciones para tocar en festivales importantes y mi agenda estaba más llena que nunca. A pesar del éxito, me aseguré de mantenerme fiel a mí mismo y a mis raíces, rodeándome de gente que compartía mi pasión por la música auténtica. Sara fue una gran influencia en mi música, y muchas de las canciones del segundo álbum estaban inspiradas en nuestra relación y en lo que habíamos construido juntos. Con el tiempo, Sara y yo decidimos formalizar nuestra relación. No hubo una gran boda ni una ceremonia extravagante, solo una pequeña reunión con nuestros amigos más cercanos y la familia. Fue un día simple pero perfecto y, al final, nos sentimos increíblemente felices de habernos encontrado y haber construido algo tan especial juntos. Sara y yo seguimos trabajando en música juntos, y nuestra colaboración se convirtió en uno de los aspectos más destacados de mi carrera. Hicimos giras juntos, escribimos canciones juntos, y cada día me sentía más agradecido de tenerla en mi vida. Habíamos encontrado la manera de equilibrar nuestras carreras y nuestra relación, y no había nada más que pudiera pedir. Sara y yo seguimos haciendo música, explorando nuevas ideas y creciendo juntos. A veces pienso en cómo todo podría haber sido diferente si no hubiera tenido el coraje de dejar a Nicole, pero luego recuerdo que cada experiencia, buena o mala, me llevó a donde estoy hoy. Estoy agradecido por todo, incluso por los momentos más difíciles, porque al final me enseñaron a ser la persona que soy ahora.